pasajes de forma ordenada y teniendo en cuenta el contexto, ¿sí? Así como usted no cogería un libro de su biblioteca, un libro no de la Biblia, sino, no sé, alguna novela de algún escritor, una novela de García Márquez, y usted la toma y usted no empieza a leer por la mitad, usted arranca por la primera hoja. Eso es lo que tratamos con la Biblia, de que debe leerse como cualquier otro libro. Así que cuando estudiamos un pasaje, no lo hacemos al azar, hay que hacerlo concienzudamente y es necesario, ojo con esto, es necesario que leamos a veces todo el libro, ¿sí? Leamos toda la carta, todo el evangelio, etcétera, lo que hayamos escogido. Eso en la primera regla. En la segunda regla habíamos visto que era el método, perdón, leer la Biblia existencialmente. ¿Recuerdan? Leer la Biblia existencialmente. Entonces, cuando decíamos leer la Biblia existencialmente, era comprometernos en la lectura de lo que estamos allí observando, del texto que estamos teniendo al frente, comprometernos incluso hasta emocionalmente con lo que está sucediendo en el pasaje. Bien, no todos los textos a veces nos permitirán con facilidad comprometernos, experimentar las emociones de los personajes allí, encarnar un poco esas pasiones o estas cosas que están pasando allí en la lectura que estamos haciendo. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de leerlo en esa forma, de involucrarnos personal y pasionalmente con ese pasaje que estamos leyendo. Eso es la regla número 2. Bien, en la regla número 3 teníamos que las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. No todos los pasajes le vamos a aplicar esta regla porque si no es un pasaje histórico, es un pasaje poético o apocalíptico o incluso es una epístola, una carta, ¿verdad? No es necesario en algunas ocasiones aplicar la regla número 3 porque probablemente no es una narración histórica. ¿Sí? La regla número 3 solo aplica a las narraciones históricas. Las reglas de las 6 en adelante vamos a tener que están enfocadas a algunos géneros literarios en particular. Bien, entonces por eso voy a hacer esa pausa hasta la regla número 5 y la otra semana sí arrancaríamos a terminar el resto de las reglas. Bien, las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. ¿Qué era el método didáctico? El método didáctico es, uh, recuerden, didáctico significa enseñar. ¿A qué enseña? Las narraciones históricas no están puestas para contarnos algo como que nomás quieren decirnos algo allí y ya. No, están puestas con un propósito. Dios, cuando inspiró a los santos hombres para escribir todas estas cosas, tiene un propósito en estas narraciones. Las narraciones no buscan exaltar las cualidades o virtudes de los hombres, sino por el contrario, exaltar su gloria, su majestad y su acto soberano en medio de todas estas actuaciones que vemos allí. Por ejemplo, tendríamos a José en la narración de José y toda la historia que la Biblia nos va a narrar de los eventos que van a suceder con él, en donde vemos cómo las actuaciones de hombres malos y perversos convienen al final para la salvación de un pueblo. ¿Sí? Porque Dios, dice José también, en palabras de José, Dios tomó las malas acciones de sus hermanos y las transformó en algo maravilloso e increíble que fue la salvación que les daría a su pueblo en medio de la situación que estaba viviendo esa tierra por el momento. Entonces hay que extraer exactamente esos significados allí en esta clase de narraciones. Eso en la regla número 3. En la regla número 4, lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. Hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarnos a un pasaje y sacar conclusiones que no están allí. Cuando hablamos de lo implícito y lo explícito ¿qué es lo explícito? Es todo aquello que se dice clara y textualmente en el texto. Listo, eso es lo explícito. Entonces, si leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, es eso es lo explícito. Dios ha amado de forma tal al mundo. Eso es lo que se está diciendo explícitamente. Y lo implícito que está allí, entonces, a la luz de lo que se dice explícitamente, podemos alumbrar lo que no se dice en letras, sino se da entre líneas. ¿Cómo así?
que si en Juan 3:16 explícitamente dice, tal manera amó Dios al mundo, podemos hablar implícitamente a la luz de esa afirmación que Dios tiene un amor tan grande por toda su creación, ¿verdad? Y podemos ir extrayendo contenido de lo que está implícito allí a través de lo que se dijo explícitamente. ¿Cuál es el problema con la regla número 4 si no tenemos cuidado de ella? Es am, que a veces partimos es de lo implícito para llegar a lo explícito. O sea, hacemos todo lo contrario. Y cuando se parte de lo implícito, que no está alumbrado, que no está tan claro, lo que hacemos es poner en oscuridad y en tinieblas lo que sí se está diciendo literalmente. Muchos de los errores en la interpretación y de sectas que se han generado es por eso, porque se han ido y han abandonado lo que explícitamente dice el texto allí, y han querido irse por lo que pensaron que decía el texto. ¿Sí? Pensaron que estaba allí inmerso y no se dejaron alumbrar por lo que explícitamente estaba escrito allí, textualmente. Entonces, eso es la regla número 4. En la regla número 5, determine cuidadosamente el significado de las palabras. Y con esta regla vamos a continuar la clase en esta noche. Y habíamos hablado un poco del cuidado que hay que tener cuando determinamos el cuidado de las palabras. Cuando usted escoge un pasaje de la escritura para estudiarlo, para preparar su sermón, la enseñanza que usted va a dar, bien sea a los niños, a un discipulado, un grupo familiar o el domingo frente a toda la iglesia, usted debe, en su estudio de ese pasaje, eh, determinar cuáles palabras son allí importantes. Podríamos decir que todas las palabras que están escritas son importantes, sí, pero hay palabras como preposiciones, como por ejemplo el de, o artículos, por ejemplo, de, al, un, es. No hay que determinar tan cuidadosamente ese porque sabemos que son. Pero sí hay que determinar palabras como, por ejemplo, entonces, volviendo al ejemplo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles palabras serían importantes allí? Entonces, subrayamos esas palabras que son importantes y indagamos su significado. ¿Bien? Indagamos a, a dónde quieren apuntar esas palabras, ¿sí? Y habíamos hablado de, por ejemplo, un diccionario teológico que se llama Kittel, Gerard Kittel es uno de los autores, y es un diccionario muy bueno. De hecho, el autor Arcis Sproul, del libro que estamos estudiando, es el diccionario que nos recomienda, que nos aconseja. Yo les he compartido un link en el día de hoy a través del grupo, un link de Drive, en donde van a encontrar 3 carpetas, una con comentarios, otra con algunos diccionarios, en realidad solo hay 2 diccionarios hasta donde recuerdo, y una tercera carpeta que se llama referencias. Bien, en las referencias van a encontrar algunos elementos de griego, de exégesis, algún material de consulta, la verdad, esa todavía tal vez no, pero vamos a utilizar, perdón, los comentarios y el diccionario, y está el diccionario Kittel allí. Bien, pueden usarlo, lo pueden descargar, lo pueden tener en sus computadoras, en sus celulares, no sé, los medios que ustedes tengan, son PDFs, y bueno, para que ustedes puedan hacer una muy buena labor en sus trabajos y en el trabajo en la iglesia en la que ustedes sirven. Ahora, determinar cuidadosamente el significado de las palabras, se incluye la expresión cuidadosamente, es porque cuando investigamos qué significa una palabra en particular, corremos ciertos riesgos de asignarle significados a algunas palabras que no le corresponden. Yo había dado un ejemplo de esto y es, por ejemplo, había dicho hace 15 días, había dicho del mar, creo que fue, del mar, que el mar para nosotros significa probablemente vacaciones, significa ir a descansar, ir a nadar, a disfrutar de la playa, ¿verdad? Pero que si esta palabra mar le preguntamos el significado, qué significa para esa persona mar, y esa persona es un pescador o una persona que trabaja en un buque, algo así en el mar, para él va a significar es eso, trabajo, ¿bien? Entonces, ese es un ejemplo que usé para decirles, hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras
suelen tener varios significados. Listo. Entonces, habíamos dado un ejemplo de ágape, ¿recuerdan? De ágape. Nos han enseñado sobre amor, nos han enseñado sobre el ágape, que es el amor de Dios, ah, pero tiene unos problemas cuando le damos un significado exclusivo a esa palabra y le decimos ágape es el amor de Dios. Y dimos un ejemplo también de cómo Pablo habla de que Demás lo ha abandonado y se ha entregado y amado al mundo, ¿verdad? Y lo ha abandonado y amado al mundo. Y que Pablo usa allí, el escritor, perdón, usa allí la expresión ágape también para hablar de que ha amado, Demás ha amado tanto al mundo. Por lo tanto, debemos tener cuidado cuando enseñamos, por ejemplo, que hemos escuchado algunas predicaciones o tal vez charlas de las clases de amor y nos han dicho, ágape es el amor exclusivamente de Dios y no es correcto, no es totalmente correcto. Bien, más bien no es correcto. Ese significado de las palabras tiene que usted determinarlo con mucho cuidado. En el diccionario Kittel van a encontrarse con algo similar a esto. Voy a mostrarles en pantalla, permítanme un segundo. Diccionarios. Bien, yo les compartí eh, esta carpeta. Aquí están los diccionarios y aquí está el diccionario Kittel. Este solo es del Nuevo Testamento, para que lo tengan también claro. No, no está lo del Antiguo Testamento. Después subiremos el del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene de particular este diccionario? Ah, tiene de particular que, por ejemplo, a ver, permítanme un segundo. A ver, pues no sé si se alcanza a ver, me confirman. Voy a ampliarlo un poco más, está en 200%. Aquí hay una expresión que se llama abismo. Hemos visto muchas veces esta palabra en las escrituras, ¿verdad? Es bien ordenada de forma alfabética, pero por el griego, ¿de acuerdo? Entonces nos toca primero a veces investigar cómo es la palabra en griego y luego venir a buscarla acá. ¿Qué pasa? Abismo en el diccionario Kittel nos muestra una definición práctica y sencilla de lo que significa esta expresión. Entonces, por ejemplo, abismo es término para el mundo inferior, entendido como cárcel de los desobedientes, y da unas citas, el reino de los muertos, y da otras citas. Bien, pero también el término dice era usado como un adjetivo para el sustantivo implícito tierra, ¿bien? Entonces también puede cambiar su significado, o sea, no solamente ese terrible significado que pueda ser el reino de los muertos o el lugar o la cárcel de los desobedientes, el lugar de la ira de Dios también, y nos dan esos significados, ¿bien? Encontramos algunas referencias, por ejemplo, en este caso en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Kittel trata de hacer, uh, aquí hay otra palabra que es esta, que es bueno o agradable, y nos muestra, por ejemplo, cómo se veía esa palabra en la filosofía griega, cómo se veía esta palabra en el helenismo, cómo se veía esta palabra desde el Antiguo Testamento y el judaísmo, y cómo se ve esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿O en qué nos ayuda esto? En determinar cuál de todos estos significados, según la época y según el momento, nos puede ayudar mejor a entender a X o Y expresión de la escritura.
Entonces, volvamos acá. Entonces, hay dos formas de determinar el significado de las palabras. Una de estas es por la etimología y otra de estas es por el uso habitual. ¿Qué significa eso? Por la etimología y por el uso habitual. Por la etimología, lo que buscamos es estudiar el origen y la composición de las palabras, ¿sí? Entonces, etimológicamente, cuando hablamos de una palabra, un significado de una palabra y lo vemos por el lado etimológico, lo que tratamos es de encontrar de dónde se origina esta palabra, lingüísticamente hablando. Es decir, por ejemplo, el doctor Arcis Prul toca la palabra hipopótamo. Si hacemos un análisis etimológico de la palabra hipopótamo, ah, tenemos dos palabras, hipo, hipótamos, ¿verdad? En donde decimos que hipo es caballo, hipótamos es río. Y eso es el significado etimológico, caballo de río, en otras palabras, ¿sí? Y es muy útil la etimología para sacarle provecho y para sacarle jugo y sustancia a las palabras, pero no siempre es la mejor técnica y la mejor forma. Entonces hay que siempre tener un criterio para saber si voy a irme por el lado etimológico o por el uso habitual, que vamos a hablar ahorita del uso habitual, ¿sí? De hecho, herramientas um, como, como Google, por ejemplo, tienen, a ver si podemos mostrarles. En Google usted pone, por ejemplo, hipopótamo, etimología. Y encontramos algo particular. Google nos ayuda un poco con este tema de la etimología. Nos dice que es del griego hipopótamos, compuesto por dos palabras, hipos, que es caballo, hipótamos, que es río. ¿Sí? Y entonces aquí nos da. Tenemos herramientas tan sencillas como esta para hacer referencia a la etimología. ¿Bien? Y encontrar el sentido etimológico de algunas palabras. No es muy difícil, la verdad, hacer esto, ¿verdad? Es bastante sencillo. No tiene ningún grado de complicación, ¿verdad? Ahora, hay un problema. Las palabras sufren cambios con el tiempo en su significado o sufren cambios según la cultura en su significado. Saben ustedes, por ejemplo, hablando en nuestros días, que hay algunas palabras que aquí en Colombia significan algo y en otros países significan o algo terrible o tienen otro significado. Por ejemplo, eh, no sé si estoy confundido con esta palabra, pero buseta, aquí en Bogotá es el bus más o menos no pequeño, aquí el bus de transporte público pequeñito le llamábamos colectivo, después estaba la buseta y después estaba el bus. Bien, pero sucede que buseta, en nuestro contexto, es ese bus. Pero, por ejemplo, en Brasil significa, creo que algo obsceno, tiene que ver ah, con algo obsceno, ¿sí? Cambia de acuerdo a la cultura, de acuerdo al oyente, el contexto cultural del oyente. Hay que tener cuidado entonces con el significado de las palabras. Pero ya regresando al contexto de la Biblia, hay palabras con múltiples significados y son la misma palabra, ¿sí? Son la misma palabra. Tenemos dos ejemplos para hacer de esto. Uno de estos podría ser la palabra voluntad, ¿sí? La palabra voluntad. ¿Qué tenemos de la palabra voluntad? Vamos a verlo. Por ejemplo, segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿En dónde nos vamos a detener? ¿O en qué palabra particular? En la palabra queriendo, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué nos vamos a detener allí? Porque la palabra que vamos a revisar de forma particular aquí es voluntad.
que en nuestras Biblias, en la Reina Valera, aparece como queriendo. Pero si usted hace un análisis de esta palabra y la revisa, por ejemplo, en alguna Biblia interlineal, ¿recuerdan que les había mostrado esta misma herramienta? De todas formas, vamos a hacerlo de forma práctica. Eh, Logos. Permítanme un segundo. El internet no está muy bueno. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. No puedo mostrarles, discúlpenme. No sé qué sucede. Ay, Señor. Bueno, por alguna razón no me deja mostrarles la pantalla de la referencia, pero recuerdan que había una página que se llama Logos, K Logos, y ahí buscan ustedes esa cita de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y se van a encontrar con que la expresión que aparece allí en el griego es boulomenos. Bien, boulomenos. Permítame ver, voy a hacer el último intento. Aquí está. El mouse quedó preso y no me deja llegar hasta allá. Ya, aquí está. Esta es la expresión, no queriendo. ¿Bien? No queriendo. Boulomenos. Usted le dan clic encima de esa palabra y, perdón, aquí el numerito 1014. Boulomai. Aquí significa desear, ¿sí? Pero tiene dentro de su significado la expresión voluntad. Bien, entonces ahí vamos a definir esa palabra para nuestro ejemplo. ¿Qué significa esta palabra? Tenemos varios significados inherentes a esta palabra en toda la escritura. Esta palabra tiene al menos tres significados. Uno de ellos es, ah, voy a exponerlo de esta forma. Permítame, creo que me quedó mal la diapositiva acá. Sí, me faltó el texto bíblico, perdónenme, no me había fijado. Listo. Entonces dice, no queriendo, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca. Esa expresión, no queriendo que ninguno perezca, no es su voluntad que ninguno perezca. Si la expresión en la Biblia aquí, voluntad, significa que Dios, hay tres tipos de voluntad, al menos, hay más expresiones de la palabra voluntad o más significados de la palabra voluntad, pero uno de ellos es precepto. ¿Listo? Precepto. Es decir, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay una voluntad que es decretal o de preceptos, que son todas aquellas daciones de la ley, decretos que Dios da, y eso es parte de la manifestación de la voluntad de Dios. Eso es una forma de entender voluntad. Otra forma de entender voluntad es la voluntad soberana, mediante la cual Dios hace lo que quiere Él hacer, y lo que Él quiere hacer, eso sucede. Bien. Y una tercera definición que podríamos tener de la palabra voluntad es que Dios se complace en las personas que hacen su voluntad, que hacen lo que Él quiere. Esa es otra forma. Bien, son al menos tres significados. Hay como 6 significados de la palabra voluntad. Entonces, cuando usted lee ahí en 2 de Pedro 3, 9, que dice que Dios, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, tenemos al menos esas tres posiciones o significados según lo que significa la palabra voluntad. Uno de esos significados tiene que ver con preceptos, o sea, leyes, Dios da leyes. Eh, es el siguiente. Dios ha creado un precepto que a nadie se le permite perecer.
es contra la ley de Dios que nosotros perezcamos. Ese es uno de los significados de la palabra voluntad en este contexto. Podría ser. Una segunda opción puede ser: Dios ha decretado soberanamente y ciertamente, mantiene en vigor que nadie perecerá. O sea, eso tiene que ver con la voluntad soberana. Bien. Y la tercera, que tiene que ver con el gozo que tiene Dios, que se deleita en ver a hombres y mujeres obedeciendo sus palabras. Entonces, Dios no está complacido ni se deleita en que las personas perezcan. Había hablado de los tres significados de la palabra voluntad. Una preceptos, otra voluntad soberana y otra que Dios se complace eh, en los hombres que hacen su voluntad. Entonces, ¿cuál de estos tres significados que están ahí en pantalla corresponden a lo que segunda de Pedro 3:9 está diciendo? No queriendo Dios, ¿verdad? Que ninguno perezca. ¿Cuál de esos tres significados corresponde a la palabra voluntad, según segunda de Pedro 3:9? ¿Qué opinan ustedes? Bien, me pueden escribir por el grupo de WhatsApp si alguno ya tiene alguna idea de qué significa esto. ¿Cuál de estas tres opciones se acomoda a lo que segunda de Pedro 3:9 está diciendo? Bien, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Cuál de estas opciones es la que necesitamos o que se ajusta bien al contexto, a lo que se está diciendo en segunda de Pedro 3:9? Bien, ¿nadie? ¿No se animan, hermanos? Vamos. Allá en Cúcuta, ¿quién dijo yo? Entonces, ¿será que Dios no quiere, cuando dice queriendo acá, que en esa expresión de su voluntad, es Dios ha dado una ley para que nadie muera? ¿Cabe esto en el concepto de lo que segunda de Pedro 3:9 está diciendo? Dios hizo una ley para que nadie muera. Esa es la primera opción. No es una opción aplicable a este contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha hecho Dios una ley de estas. De hecho, encontramos y hacemos uso de la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Bueno, vamos a que la Biblia se interprete a sí misma. Y es, Dios ha dado leyes y el incumplimiento de la ley es que los hombres mueran, ¿verdad? Ah, el hombre es sentenciado a muerte. ¿Recuerdan allá en Génesis 2:17? El día que coman de este árbol, ciertamente van a morir, ¿verdad? Entonces, cuando segunda de Pedro, Pedro escribe acá en el versículo 9, no queriendo que ninguno perezca, no es que Dios en el desear de aquí o la voluntad que se expresa aquí, no es que Dios haya dado una ley para que nadie muera. Esa primera opción, entonces la tachamos, no cabe en este contexto. La segunda opción, Dios ha decretado soberanamente y ciertamente mantiene en vigor que nadie perecerá. Es decir, el deseo de la voluntad soberana que se va a ejecutar porque es la voluntad de Dios y Dios hace lo que Él quiere y se cumple lo que Él quiere. Entonces, si dice no queriendo que nadie perezca, ¿se ajusta a este contexto? Piénsenlo bien, queriendo, no queriendo Dios que nadie perezca. Pues también la tenemos que tachar. ¿Por qué la tenemos que tachar? Porque cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, hablamos de que Dios cuando dice algo, eso se hace. Bien, es decir, que ninguna de sus palabras van a pasar, ninguna de sus palabras será pasada por alto. Y si Él ha dicho algo, él ha manifestado su voluntad en algo, o cuando hablamos de la voluntad que está oculta de Dios, que no se nos revela tan claramente, o que permanece en el misterio, Dios hace lo que Él quiere y lo cumple.
¿Bien? Entonces la tenemos que tachar por eso, porque los hombres siguen muriendo, porque los hombres pecadores siguen estando dispuestos para la muerte. Ahora, la opción 3: Dios no está complacido ni se deleita en que las personas perezcan. Esta es la opción que necesitamos acá. Ese es el significado que cabe en este contexto. ¿Por qué? Porque, perdón, porque segunda de Pedro aquí está diciendo es que no queriendo aplica es, Dios no se deleita en ver a los hombres, a las personas morir en sus pecados. Y entonces podemos hacer uso, por ejemplo, de la analogía de la fe para decir, de tal manera amó Dios a su creación. ¿Ven? Entonces, vemos aquí en la voluntad de Dios que es Dios no está complacido ni se deleita en que las personas mueran. O sea que aquí el voluntad significa es esta tercera opción. Bien, no sé si hay preguntas hasta el momento en este ejemplo. Si tienen preguntas, sería un buen momento para hacerlas ahora mismo. Perdón, alguien ya había escrito. Sí, muchas gracias. No había visto, estaba en el grupo equivocado. Nuestra hermana Catherine había dicho la voluntad soberana, Yuleidi la voluntad soberana y Samuel había dicho la tercera opción. Muy bien. Entonces ahí fuimos descartando, ¿verdad? El significado nos puede desviar muchas veces y por eso tenemos que tener mucho cuidado, rogar al Señor que con su espíritu nos ayude a comprender cuál sea su significado adecuado. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, Romanos 3. ¿Qué pasa? Yo les he pegado los pasajes acá de Romanos 3:28 y Santiago 2:24. Ah, la palabra que tenemos hoy aquí en este ejemplo es justificación o justificados. ¿Listo? La palabra justificado. Esta palabra de acá. Entonces vayan abriendo Romanos capítulo 3, verso 28. Se cambia la pantalla, perdón, se borró. Lean las dos citas, tanto de Romanos 3:28 como la de Santiago 2:24. Yo la he puesto para facilidad de ustedes en pantalla, ¿recuerdo? Pero tómense un momento para revisar tanto los versos anteriores de estas citas. Así vamos a tener una idea mejor de qué está hablando aquí el Señor. Mi hermano, creo que es Carlos, hace una pregunta en el grupo antes de pasar, de continuar con el estudio de la palabra justificado. ¿Y cuáles son las otras interpretaciones de la palabra, de la interpretación de la palabra voluntad? Bien, básicamente son tres, bien, que son las que mencionamos ahora. Les voy a citar ahorita un texto en donde se mencionan las otras maneras en la que es dispuesta la voluntad de Dios. Las tres básicas son voluntad preceptiva, perdón, voluntad decretal, que tiene que ver con los preceptos de Dios. Perdón,
con los decretos de Dios, con las ordenanzas de Dios, la voluntad preceptiva, no mentiras, aquí van cuatro, perdón hermano Carlos, sí. Tenemos la voluntad preceptiva de Dios, que es la ley o los mandamientos del Señor. Tenemos la voluntad decretal o soberana, que es la que vimos ahorita también, que fue la segunda opción. Esa estaba. Y la tercera, que es la disposición de Dios, la actitud de Dios en las que nos revela lo que Él le agrada. Esas son las tres voluntades básicas que encontramos en la Biblia. Listo, y ahorita les cito en otro texto que tenemos acá también de referencia, el resto de las voluntades. Entonces, ya tenemos leído Romanos 3, 28 y Santiago 2, 24. ¿Qué pasa? Pareciera haber una aparente contradicción. ¿Listo? Porque Romanos 3, 28 nos está diciendo, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y Santiago nos dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A esto es lo que a veces llamamos nosotros una aparente contradicción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque parece ser que los dos autores están apuntando en sentidos contrarios. Y como se está haciendo uso de la misma palabra, esto nos lleva a decir, oiga, uno de los dos está mal. ¿Sí? Normalmente condenamos a Santiago, porque Santiago está hablando de las obras, ¿cierto? Santiago está diciendo, oh, hombre, el hombre es justificado por las obras. Y algunos dicen, no, Santiago tiene que sacarse de la Biblia porque Santiago está diciéndolo mal. Santiago no lo sabe decir. Y es un error a veces a partir de sacar esas conclusiones a partir de un mal uso de la interpretación de estas palabras. ¿Qué pasa? Cuando lo vemos, por ejemplo, para empeorar las cosas, a la luz, por ejemplo, de Romanos 4, 2 al 3, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y en el versículo 3 de Romanos 4 dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que en Génesis 15, donde aparece esto, de que Abraham cree a Dios y le es contado por justicia, es donde Pablo nos dice que Abraham es justificado. Pero Santiago, en el capítulo 2, versículo 21, o sea, nos devolvemos tres versículos, dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, o sea, Génesis nos traslada a Génesis 22. O sea, para Pablo, Abraham es justificado en Génesis 15, pero para Santiago, Abraham es justificado en el verso 22. ¿Sí? Nos presenta una aparente contradicción, ¿cierto? Una aparente contradicción. ¿Qué sucede? Que si nos detuviéramos a revisar el significado de la palabra justificación o justificar, tendríamos algunas consideraciones para hacer. Ya les voy a mostrar. Acá está. Estos son al menos los significados que tenemos de la palabra justificación. Una de ellas es restaurar a un estado de reconciliación con Dios a aquellos que se hallan bajo el juicio de su ley. Y la otra opción es demostrar o vindicar. Bien, entonces, si nos devolvemos y analizamos el significado, aunque es la misma palabra, usted la puede ir a revisar en griego, la puede ir a revisar en cualquier lenguaje, es la misma expresión. Tiene dos posibles significados y hay que tener cuidado porque cuando hablábamos hace un momento de la etimología, si nos vamos solamente por la etimología, probablemente vamos a errar en dar una buena interpretación de estos pasajes. Así que tenemos que hacer uso de la parte que tiene que ver con el uso habitual de esta palabra o del contexto en el que se usa. Entonces, si vemos que Pablo está hablando acá de justificado, ¿cuál de estas dos opciones es la que Pablo está usando para hablar de justificados? ¿Sí? Me devuelvo acá. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo estará apuntándole a demostrar, con la palabra justificar, a demostrar algo. Vamos a regresarnos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O Pablo está
procurando hablar de una restauración a un estado de reconciliación con Dios, aquellos que se hallan bajo el juicio de Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de las dos opciones que tenemos aquí está procurando el significado correcto de la palabra justificación? Bien, voten ya, por favor. ¿Cuál de esas dos opciones es la que se ajusta mejor al contexto, perdón, de lo que Pablo está apuntando acá? Bien, el hermano Samuel escribe la primera. ¿Quién da más? ¿Quién da más? La primera, por ahí la hermana Yulady. Sigan, la subasta se abre. Bien, entonces creo que empezamos a ver un consenso ahí. El hermano Jonathan nos dice la primera también. Entonces, vamos a ver que aunque se está usando la misma palabra, no están contradiciendo, sino que están haciendo un uso diferente de las expresiones. Bien, entonces, si nos quedamos con un solo significado, como que la palabra tiene un solo significado y la palabra significa es restaurar un estado de reconciliación, entonces probablemente mm, vamos a simular, porque ni siquiera va a ser real, vamos a simular un error en Santiago, porque Santiago está mal, porque para Santiago ah, Abraham es justificado cuando hace la obra de ofrecer a su hijo, ¿verdad? Y es porque estamos trayéndole el significado del uso que le da Pablo a la palabra justificado en Romanos y se lo vamos a insertar a Santiago y eso es el problema. Ahí hacemos que se choquen esos dos autores en esa expresión y no, ellos no están chocando, solo están apuntando a cosas diferentes. Entonces, a Santiago, cuando dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, entonces, por consiguiente, lo que estamos viendo acá es que es demostrado, es vindicado, ¿sí? Y Santiago tiene ese estilo particular o esa tendencia particular a destacar en las obras, no para salvación, no para alcanzar vida eterna, sino como evidencia de la vida eterna. ¿Sí? Por lo tanto, Santiago está usando aquí el uso que le está dando Santiago es justificar es para demostrar. De hecho, el Señor Jesús lo usa en el capítulo 7 de Lucas 7:35, en donde dice que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir con esto el Señor allí? Está diciéndonos que un acto sabio produce buen fruto, ¿verdad? Y que esa sabiduría es demostrada por el resultado. O sea, los hombres que se mueven sabiamente, ah, cuando el Señor usa la palabra justificada acá, eso es demostrado por el resultado, ¿sí? Otra forma de verlo es, por ejemplo, una decisión. Sabemos que una decisión es sabia por los resultados que da, ¿cierto? Entonces, en la palabra justificación tenemos esos dos significados. Restaurar a un estado de reconciliación, perdón, me cambié de diapositiva, a un estado de reconciliación con Dios a aquellos que se hallan bajo el juicio de su ley o demostrar o vindicar. ¿Podríamos encontrar más significados de la palabra justificación? Si la traemos a nuestros días, ¿sabe que le podemos encontrar más significados? Por ejemplo, justificación la usamos como cuando usted llega tarde al colegio o al trabajo o a la universidad y usted se justifica, ¿verdad? ¿Cómo sería el significado de justificarse ahí? En nuestros días, si usáramos el significado de esta palabra, el hermano se justificó.
A veces lo que le hacemos es, le damos un significado a nuestros días a la palabra justificar y es dar una excusa, ¿verdad? Presentar una excusa. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con esos significados. Preguntas hasta aquí nuevamente de esta sección. Estoy abierto a alguna pregunta que tengan en este respecto. Entonces creo que por el momento no hay preguntas. Respecto a la expresión de la palabra, regresándome un poco a la palabra voluntad, de pronto algo más que decir de la palabra voluntad es que pudiera traducirse también como deseo, ¿verdad? Como deseo, pudiera traducirse como disposición, pudiera traducirse como, am, bueno, ahorita se me van los otros significados. Consideración, creo que también es otra forma de la palabra voluntad, una consideración. Entonces, como no hay por el momento más preguntas al respecto de determinar el significado de las palabras, vamos a tratar de hacer un ejercicio en esta noche. Bien, vamos a tomar un ejercicio en esta noche y vamos a tratar de ir aplicando en nuestro ejercicio eh, con este pasaje que les propongo acá, que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a abrir allí. Primera de Juan 1, los versos del 1 al 4. Y vamos a hacer una aproximación, un intento de cómo aplicamos hasta aquí las reglas en un pasaje como este. Listo. Pero este ejercicio no lo voy a construir yo, lo vamos a hacer todos. Así que necesitamos que usted participe activamente en este ejercicio. Listo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Listo. Eso es más o menos lo que dice también la versión Reina Valera. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entonces vamos a empezar a aplicar esas reglas que hasta aquí hemos visto. Listo. ¿Cuáles son estas reglas que hasta aquí hemos visto? Primero, lea la Biblia como cualquier otro libro. Listo. Y lea la Biblia existencialmente. Entonces vamos a hacer esas primeras dos opciones. Tanto lea la Biblia como cualquier otro libro y lea la Biblia existencialmente. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar estas dos reglas? Entonces, para aplicar la primera regla, leerla como cualquier otro libro, la verdad, tendríamos que leer, por ejemplo, Primera de Juan, ¿cierto? Si queremos hacer esto, tendríamos que leer toda la carta, la primera carta del apóstol Juan. La verdad no es una carta larga, no es una carta que nos demande mucho tiempo, son 5 capítulos, ¿verdad? Bastante sustanciales, pero por el ejercicio que vamos a hacer hoy, yo voy a asumir que usted ya la ha leído y que ya hemos hecho este ejercicio, usted ya tiene en su mente esto. Listo. Así que cuando aplicamos la primera regla, es importantísimo haber leído el texto completo. Bien. Pero para nuestro estudio, solo vamos a tomar
digamos que vamos a preparar la predicación. Ah, por Dios, se apagó. Permítanme un segundo, hermanos, me falló aquí mi pantalla. Bien, bueno, tengo un problema aquí en el equipo. Creo que no les voy a poder seguir presentando y eso es gravísimo. Se me apagó el otro monitor y se nos va a complicar la vida. A ver cómo lo hacemos. Señor. Permítanme 2 minutos, a ver si puedo arreglar mi pantalla acá. Bien, tenemos aquí, me toca hacerlo así, les estoy compartiendo en vivo mi pantalla, entonces, eh, esto es lo que tenemos. El pasaje que vamos a estudiar es este. Vamos a aplicar la primera regla. La idea es leer toda la carta. ¿Listo? Una vez hemos leído toda la carta, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a leer nuevamente en un ejercicio de observación, involucrándonos en el escritor o en el personaje, en este caso, si aparece algún personaje en el texto que estamos viendo acá. Así que le voy a pedir que nuevamente haga la lectura de este pasaje que tenemos acá y que trate de encarnarse usted en el papel de Juan aquí, ¿verdad? Trate usted de meterse en el papel de Juan. Listo. Léalo y usted es Juan que está escribiendo estas palabras. Involúcrese allí en el texto. Listo.
Entonces, bien, hemos hecho una lectura en la que hacemos esa lectura tratando de involucrarnos allí como que somos Juan, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos en esta parte de la parte existencial, de esa lectura existencial? Nos hemos involucrado y ahora tenemos que hacernos esas preguntas aquí que nos llevan a por qué, por ejemplo, hemos escrito estas palabras, si somos Juan, qué propósito buscamos al escribir estas palabras, qué está sucediendo allí, ¿verdad? Entonces, si usted es Juan, ¿verdad? Lo primero que usted va a pensar, lo primero que usted va a decir es, bueno, porque yo, Juan, estoy diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Esa es una forma en la que podemos empezar a hacerle preguntas al texto y establecer allí esas, uh, indagar en el personaje, indagar en Juan, por ejemplo, por qué Juan tiene que hacer estas aclaraciones. Bien, entonces eso es parte del ejercicio que hacemos. Yo cómo lo aplico. Entonces, vamos a finalizar esta presentación acá porque la otra pantalla se dañó. Entonces, ¿yo cómo lo haría? Lo haría de la siguiente forma. Empezaría a plantear algunas preguntas al respecto. Como por ejemplo, yo me haría inicialmente esta pregunta. ¿Por qué yo, Juan, tendría que escribir estas palabras? Hoy por hoy, la gente escribe y libros lo escribe por alguna razón en particular. Quieren edificar a la iglesia y esto, pero en muchos otros casos la gente escribe libros para venderlos, ¿verdad? Pero Juan no está vendiendo cartas, ¿cierto que sí? En ninguna manera. Juan está tratando de buscar, de perseguir algo en esta escritura de esta carta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Juan tiene que escribir estas palabras? Otra pregunta que yo me haría es, ¿a quién escribo estas palabras? ¿A quién escribo estas palabras? No sé, sugieran ustedes preguntas que podemos hacer de forma existencial al texto que estamos trabajando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otras preguntas podemos hacerle al texto? Nadie se anima a escribir alguna pregunta ahí en el chat. Yo la voy poniendo acá en pantalla. Les voy a ayudar con otra. Vamos a ver si esta nos ayuda. ¿Qué situación deseo atender? ¿Qué situación deseo atender? ¿Quién me sugiere otra pregunta de forma existencial que podríamos... No necesariamente necesitan ser preguntas, también pueden ser afirmaciones.
¿Alguien más nos opina acá? ¿Qué intención tengo al comenzar la carta con este escrito? Sí, señora. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? ¿Alguien estaba escribiendo y se arrepintió? No, ya llegó el mensaje, ahí está. Su hermano Carlos dice, ¿qué impulsa a Juan a escribir estas afirmaciones? Bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí ya tenemos algunas preguntas. Listo. Lo importante a veces no es tener respuestas para todas, pero sí tener muy buenas preguntas que nos lleven a profundizar en el significado, en el contenido del texto que tenemos al frente. Bien, entonces, ah, si nadie más nos va a ayudar ahí con otras expresiones, vamos a avanzar un poquito, a ver si al menos dejamos para este ejemplo que estamos haciendo, dejamos demostrado el uso de estas dos reglas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a atender esta primera? O bueno, vamos a atender ¿cuál de estas preguntas podemos atender primero? Bueno, ¿a quién escribió o a quién escribo estas palabras? ¿Dónde puedo yo resolver una pregunta como esta que tengo acá en rojo? Bien, es posible que pueda encontrar dentro de la carta de Juan alguna referencia de a quién está dándoles estas afirmaciones. Listo, ¿cómo llego a esa conclusión? Es necesario que yo lea toda la carta, la primera carta de Juan, y establezca si Juan escribió en particular a qué población, personas, iglesias, posición geográfica está escribiendo.
Perdón, hermanos. Algo pasó con el internet acá. Sí. Miren, esto es dijo alguien, la ley de, ¿cómo es? Un adagio que dice que casa de herrero, asadón de palo. Yo trabajo en ingeniería de sistemas y allá en las empresas todo funciona muy bien. Bueno, a veces salen mal, pero cuando tengo que hacer algo para hacer algo bien acá, todo puede salir mal. Entonces, ¿qué sucede? Me quedé, voy a retomar un poco, a ver si alcanzamos hasta ahí. Iba por resolver esta pregunta de a quién escribió Juan estas palabras, ¿verdad? Entonces, si leemos toda la carta de Juan, vamos a ver que no es determinable dentro de la carta, o sea, Juan no tiene como, por ejemplo, esa disciplina que tenía Pablo al escribir las cartas con su encabezado, con su presentación y con sus destinatarios, no tiene eso. Juan no se preocupa en eso y podemos hacer consulta de un material de referencia, por ejemplo, como un comentario como estos, como el de Mundo Hispano, en el tomo 24 dice destinatarios y fecha. Juan no menciona ningún área geográfica, pero sabemos que Juan escribe esto a las iglesias de forma general porque hay un ataque a las iglesias de forma general, ¿sí? Entonces, esta podríamos resolverla así. Ahora, ¿qué situación o, por ejemplo, esta pregunta que hacía uno de nuestros hermanos, ¿qué intención tengo al comenzar la carta con este escrito? Entonces, vamos a ver, vamos a revisar lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Si usted se pone en el papel de Juan, un poco acá, y comienza su carta y su disertación en este sentido, y usted dice, bueno, ¿qué intención tengo al comenzar la carta de esta forma? Tengo la intención de decir de inmediato de qué voy a hablar. ¿Cierto que sí? Miren, Juan está aquí de inmediato hablando de evidencias. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, vean, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿verdad? Tocante al verbo de vida. O sea que podríamos empezar a dar respuesta a algunas de estas preguntas al decir, ¿qué intención yo tengo al comenzar la carta con este escrito? Entonces vamos a ver que queremos aclarar algo como, por ejemplo, hay gente que pueda estar diciendo que ni los hemos visto, probablemente voy a hacer unas suposiciones, que no hemos visto a Jesús, que no ha sido posible tocarlo, que no ha sido posible contemplarlo ni oírlo. Pero Juan dice, sí, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo hemos palpado, ah, y tiene que dar un testimonio acerca de eso. Por eso cuando usted se pone en el papel, usted dice, yo lo que estoy haciendo acá es dando un testimonio de que yo estuve, lo oí, lo vi y lo tocamos, nuestras manos palparon sus manos, ¿de acuerdo? Y habla del verbo de vida. Entonces empieza a usar términos que ahorita más adelante lo vamos a hacer ya en la regla número 5. Bien, ahí podemos empezar a dar algunas respuestas a esas afirmaciones. ¿Qué impulsa a Juan a escribir estas afirmaciones? Podemos llegar a esa respuesta a través de este pequeño pasaje que tenemos aquí. No toda la respuesta la podemos dar a esta pregunta que nos hacía uno de nuestros hermanos, que impulsa a Juan a escribir estas afirmaciones, pero sí podemos empezar a ver, eh, sí podemos empezar a ver en Juan, en esos primeros 4 versículos, que nos va a anticipar qué quiere hablarnos acá, ¿verdad? ¿De qué quiere darnos testimonio Juan? Bien. Eso, entonces tenemos eso. Podemos ir haciendo más preguntas. De hecho, aquí podemos sacar muchas preguntas de esto, ¿cierto? Hoy no vamos a terminar con este ejercicio, con este ejemplo. Les ruego, mis hermanos, traten de hacer un ejercicio en casa. Y la otra semana ustedes me pueden compartir durante la semana y yo las publico en la diapositiva y lo terminamos de realizar en esta aplicación de la regla número 2. Y si tienen las respuestas, peguen las respuestas y las pegamos aquí en las diapositivas y hacemos el ejercicio la otra semana. Lo terminamos, ¿listo? Voy a atender 2 preguntas que hicieron nuestros hermanos al respecto de la clase de hoy. Una fue nuestro hermano Carlos, en donde cuando hablamos de la palabra justificar,
entiendo que es a partir del uso habitual que sabemos, perdón, del segundo significado de la palabra justificar, entiendo que es a partir de su uso habitual. ¿En qué otra parte de la Biblia se usa con este enfoque? Bien, entonces, yo tengo una herramienta acá. Hay una versión gratuita de esto, solo que la versión gratuita tiene un problema, está en inglés. La versión paga vale como 3 millones de pesos, vale un montononón de dinero. Pero esta herramienta nos permite conocer los significados de las palabras. Y yo sé que se ve muy pequeño, ¿sí? Esto no lo puedo ampliar. A ver, no lo puedo ampliar. Cuando yo pico sobre una de las palabras aquí arriba, en esta sección acá que se pone como rosado, ahí, esta es la Biblia con las palabras en griego. Cuando yo pico sobre una de las palabras como justificar, que está aquí en rosado, el programa a este lado está en su parte de la pantalla inferior izquierda, muestra todas las connotaciones de esa palabra y su uso. Aquí, por ejemplo, vemos que la primera de los significados de la palabra justificar es rectitud o ser reconciliado con. Bien, ese era uno de los primeros significados que tenemos. Pero también tenemos este otro que está aquí abajo, que se llama vindicar. ah, sí, vindicar. ¿Sí? De ahí tenemos esas otras definiciones. ¿Cómo obtenemos todas estas definiciones? Bueno, hay programas que lo hacen fácil, si a alguno se le facilita, y si no, en el diccionario, por ejemplo, que les hemos compartido, o si usted tiene un diccionario en casa, muchas veces encontramos todas esas definiciones allí presentes. Bien, y nuestra hermana Yulady preguntaba, ¿por qué este tipo de textos? Yo no sé, creo que esto era para poner en la diapositiva, ¿verdad? Se escriben de manera indirecta, dando por sentado que el lector conoce a qué se refiere. Bien, entonces, para responder un poco, bueno, sigue diciendo, es decir, a pesar de que comprendemos que todo el tiempo están hablando de Jesús, evita mencionar su nombre en los dos primeros versículos. Muy buena afirmación, muy buena observación, mi hermana. Ah, Esas es las preguntas que tenemos que hacernos. Ahora hay que llegar a esa respuesta. Bien, la dejamos para la próxima semana, la voy a anotar en la diapositiva para no quitarles más tiempo. Y les invito a que entre semana hagan esas preguntas, me las envían, yo las publico aquí en la diapositiva y la otra semana seguimos avanzando en la interpretación de este texto. Bien, mis hermanos, les animo a perseverar, les animo a continuar adelante. El estudio de la palabra del Señor suele ser dispendioso, abrumador, eh, pero a medida que uno se disciplina en esto, es apasionante, la verdad, y nos edifica y nos lleva a amar al Señor todavía más y más y más. Así que les animo fuertemente a que permanezcan. Bueno, mis hermanos, voy a orar y cerramos en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tu nombre sea glorificado por el tiempo que tuvimos hoy, Señor. Gracias por tu iglesia, por nuestros hermanos que se han esforzado, Señor. Ayúdanos en este trabajo, en este proceso. Queremos conocerte cada día más, ahondar en tu sabiduría, en tus conceptos, en tus preceptos, Señor. Permite que estas palabras, permite que este tiempo de estudio, Señor, pueda interiorizarse en nosotros, que tu Espíritu nos ilumine, nos alumbre tu palabra, Señor. Tu Espíritu ha alumbrado, ha inspirado estas palabras, Señor. Rogamos también que tu Espíritu alumbre estas palabras en nuestros corazones, Señor, y podamos comprender cuál sea esa perfecta voluntad tuya expresada a través de estos hombres santos que usaste para escribir, Señor. Ayúdanos a entender esto. Gracias y te rogamos tu bendición en esta noche y ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.